La oscuridad envuelve el departamento de misterios. Las estanterías infinitas guardan cientos de esferas de vidrio, cada una conteniendo palabras susurradas por videntes cuyo don es ver más allá del presente. En el silencio, el frágil sonido de una de esas esferas rompiéndose resuena por el corredor vacío. La profecía fue quebrada, su secreto revelado. ¿Pero realmente importa esto? Desde tiempos remotos, las profecías cargan el peso del destino. Algunas se olvidan, otras moldean imperios. Y a veces, una sola profecía puede determinar el curso de toda una guerra. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el universo de Harry Potter. Una frase dicha en trance, en un momento aparentemente insignificante, selló la suerte de dos magos, Harry Potter y Lord Voldemort, maestro y enemigo, el elegido y aquel que no podría vivir mientras el otro sobreviviera. Pero, ¿y si Voldemort nunca hubiera escuchado esa profecía? ¿Habría tomado otro camino? O quizás, de alguna manera, el destino siempre habría encontrado una forma de cumplir su papel. Aquí surge la verdadera cuestión. ¿Las profecías son inevitables o simplemente predicciones que se hacen realidad porque creemos en ellas? En el fondo, ¿somos marionetas de un futuro ya escrito o tenemos el poder de moldear nuestras propias historias? En este video, vamos a explorar cómo las profecías influyen en la saga de Harry Potter. ¿Cuál es el papel del destino y del libre albedrío en esta narrativa y, lo más intrigante, si hay algo de real en estas ideas? ¿El futuro es un camino fijo o un sendero que creamos a cada paso? Vamos a descubrirlo. Era una noche lluviosa cuando Sibylla Trelawney llegó al Cabeza de Jabalí para una entrevista de trabajo con Dumbledore. El bar, sombrío y olvidado por muchos, parecía un lugar improbable para una revelación que cambiaría el destino del mundo mágico. Y sin embargo, fue allí, entre sorbos de bebida y el crujir de la madera antigua, que se dijeron palabras cargadas de misterio y poder. El que tiene el poder de derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido en el 7º mes. El Señor Tenebroso lo marcará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso desconoce. Por un instante, la voz de Trelawney sonó diferente, como si no fuera la suya. Sus ojos estaban vacíos, su expresión rígida. Y luego, tan rápido como comenzó, el trance terminó. Dumbledore sabía que había algo inusual en esa profecía, pero antes de que pudiera reflexionar sobre su verdadero significado, un espectador no deseado ya había escuchado parte de la revelación. Severus Snape, entonces aliado de Voldemort, escuchó lo suficiente como para entender que esas palabras podrían cambiarlo todo. Y movido por su lealtad al Señor Tenebroso, y quizás por su propia ambición, llevó el mensaje a su maestro. El resto se convirtió en historia. Cuando una profecía se convierte en una sentencia. Al escuchar la profecía, Voldemort hizo lo que muchos tiranos hacen cuando sienten una amenaza. Atacó primero. Pero, al intentar controlar su destino, solo lo fortaleció. Su error: la profecía nunca mencionó un nombre. Hablaba de un niño nacido a finales de julio. 2 magos encajaban en esa descripción: Harry Potter y Neville Longbottom. Ambos podrían haber sido el elegido. Pero Voldemort hizo su elección, y esa elección moldeó el futuro. Al marcar a Harry con su maldición, le dio al niño el papel que temía. Creó a su propio rival. Creó a aquel que tendría el poder de derrotarlo. Dumbledore comprendió esta paradoja, y con su sabia calma, reveló a Harry un detalle crucial. La profecía solo tiene poder porque Voldemort creyó en ella. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Y si Voldemort nunca hubiera escuchado la profecía? Si Snape no hubiera estado allí, si esas palabras se hubieran perdido en el tiempo, ¿cómo habría sido el mundo de Harry Potter?
Harry habría crecido como un niño común. Habría aprendido hechizos en Hogwarts sin el peso de un destino inevitable. Habría sido solo otro alumno, sin cicatriz, sin carga. Neville Longbottom, el otro posible elegido, habría vivido su vida sin la sombra de un enemigo tan poderoso. Tal vez Voldemort nunca habría caído esa noche en Godric's Hollow. Tal vez habría encontrado otro camino, una forma diferente de alcanzar su objetivo de inmortalidad. Pero lo que realmente importa aquí es un concepto más profundo. ¿Las profecías predicen el futuro o simplemente crean un ciclo donde aquellos que las escuchan moldean su propia realidad basándose en ellas? Si Voldemort no hubiera prestado atención a la profecía, nada habría sucedido. Pero al intentar impedir un destino, lo cumplió. Esto nos lleva a una cuestión aún mayor. ¿Acaso esto solo ocurre en Harry Potter? ¿O en nuestro mundo también vivimos bajo el efecto de creencias que moldean nuestro futuro? ¿El destino es un camino fijo? ¿O un guión que escribimos conforme vivimos? En la próxima parte, profundizaremos en esta cuestión, explorando la eterna batalla entre destino y libre albedrío. Imagina estar frente a un espejo encantado que refleja no tu rostro, sino todas tus posibles versiones. Una versión de ti que eligió un camino completamente diferente al que seguiste. Otra que tomó decisiones opuestas y vive una realidad que parece inimaginable. Ahora piensa en el universo de Harry Potter. ¿Qué pasaría si Voldemort nunca hubiera escuchado la profecía? ¿Y si Neville hubiera sido marcado como el elegido? ¿Y si Draco se hubiera negado a seguir los pasos de su familia? La saga creada por J.K. Rowling no es solo una historia de magia y aventuras. Es un verdadero estudio sobre la batalla entre destino y libre albedrío. Desde el momento en que Sibylla Trelawney hizo su profecía, el futuro de Harry parecía estar sellado. Pero la verdad es que esa profecía no era una sentencia. Era solo una posibilidad, una pieza en el tablero del tiempo, que podría o no ser jugada. La gran paradoja de las profecías dentro de la saga es que solo se hacen reales, porque alguien cree en ellas. Si Voldemort nunca hubiera escuchado la profecía, nunca habría ido tras Harry. Y si nunca hubiera ido tras Harry, nunca habría caído. Es decir, al intentar huir del destino, Voldemort lo concretó. Este ciclo de causa y efecto es uno de los temas centrales de la historia. No es la profecía la que moldea la realidad, son las elecciones hechas a partir de ella. Pero, ¿eran realmente libres esas elecciones? Dumbledore, siempre un maestro de sabiduría, deja claro para Harry que no son las habilidades de un mago las que definen su camino, sino sus elecciones. No son nuestras habilidades las que muestran quién realmente somos, son nuestras elecciones. Pero, ¿qué tan libres son esas elecciones? Harry podría simplemente haber decidido no enfrentar a Voldemort. Podría haberse escapado, haberse escondido, haber rechazado su papel en la guerra. Pero, ¿cómo podría hacer eso cuando todos a su alrededor dependían de él? ¿Cómo podría ignorar el hecho de que su propia existencia estaba atada a la caída de su enemigo? Esta es la gran cuestión sobre el libre albedrío dentro de la saga. Las elecciones de Harry son libres, pero también son inevitables. El dilema del destino y la elección no es exclusivo de Harry. Otros personajes enfrentan esta misma dualidad de formas diferentes. Neville Longbottom podría haber sido el elegido, pero Voldemort eligió a Harry. Sin embargo, Neville no se volvió irrelevante. Por el contrario, se convirtió en uno de los magos más valientes de la saga. Pero su viaje fue construido por sus decisiones, no por una profecía. Draco Malfoy, criado desde pequeño para seguir los pasos de su familia, parecía destinado a convertirse en un mortífago. Pero cuando tuvo la oportunidad de matar a Dumbledore, dudó. Ese momento define su lucha interna.
entre el destino que se le dio y la persona que quería ser. Severus Snape. La vida de Snape podría haber seguido un camino completamente diferente si no hubiera llevado la profecía a Voldemort. Cuando se dio cuenta de las consecuencias de su acción, eligió redimirse. Su historia demuestra que incluso cuando un error moldea el destino de alguien, siempre hay espacio para cambiar el curso. Estos personajes muestran que incluso cuando todo parece predeterminado, siempre hay un momento en el que una elección puede reescribir el futuro. ¿Y en el mundo real? ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como «naciste para esto», «ese es tu destino»? Algunas cosas simplemente tienen que pasar. ¿Es realmente así? ¿Qué separa un destino trazado de una realidad que nosotros mismos creamos? Este es un tema que los filósofos debaten desde hace siglos. Los estoicos creían que el destino era una fuerza inevitable, pero que lo que realmente importaba era cómo reaccionábamos ante él. Los existencialistas, como Jean-Paul Sartre, afirmaban que somos libres para crear nuestra propia realidad, sin un camino predeterminado. Pero ¿qué tal si ambos tienen razón? Tal vez el destino sea como un río, con una corriente fuerte que nos empuja hacia ciertas direcciones. Pero dentro de ese flujo podemos elegir cómo nadar. Y es exactamente esta dualidad entre lo que está escrito y lo que podemos cambiar, lo que vamos a explorar a continuación. Imagina que, un día, alguien te hace una predicción sobre tu futuro. Algo grandioso, misterioso, quizás incluso inquietante. Al principio lo ignoras, pero a medida que pasan los días, la idea comienza a rondar tus pensamientos. Cada pequeña decisión, cada nuevo paso, parece estar afectado por aquel presagio. Ahora pregúntate, ¿simplemente sigues el flujo de la vida o sin darte cuenta, ya estás moldeando tu realidad en torno a la profecía? Este es exactamente el dilema que nos presentan las profecías en Harry Potter. No son certezas inmutables, sino semillas plantadas en la conciencia de quienes las escuchan. Y, una vez que esas semillas germinan, comienzan a influir en las acciones, las elecciones y al final, el propio destino. Pero, ¿y en el mundo real? ¿Las profecías han cambiado alguna vez el curso de la historia? ¿O es todo una cuestión de percepción, de creencias tan fuertes que terminan haciéndose realidad? A lo largo de los siglos, las profecías han sido registradas en todas las culturas. Algunas fueron tomadas como verdades absolutas, mientras que otras fueron descartadas como simples coincidencias. Pero hay algo innegable: el impacto que tuvieron en el comportamiento humano. En la antigua Grecia, nadie tomaba una decisión importante sin consultar antes al oráculo de Delfos, la sacerdotisa que, en trance, transmitía mensajes del dios Apolo. Una de las profecías más famosas fue la dada al rey Creso, de Lidia. Al preguntar si debía atacar al imperio persa, la respuesta del oráculo fue ambigua. Si vas a la guerra, destruirás un gran imperio. Convencido de que era una promesa de victoria, Creso marchó a la guerra y fue derrotado. El imperio que destruyó fue el suyo propio. En el siglo XVI, Michel de Nostredame, más conocido como Nostradamus, escribió una serie de versos que muchos creen que predijeron eventos futuros. Desde la ascensión de Napoleón y Hitler hasta el atentado del 11 de septiembre, sus palabras han sido interpretadas como visiones del porvenir. Pero, ¿realmente previó estos acontecimientos? ¿O sus frases eran tan vagas que podían encajar en cualquier contexto? ¿Recuerdas el pánico mundial en torno al año 2012? El calendario maya terminaba en ese año, y muchos interpretaron esto como una profecía del fin del mundo. El miedo se propagó, se escribieron libros, se produjeron películas, pero al final no ocurrió nada. Aún así,
millones de personas cambiaron su comportamiento debido a esta creencia. Estos ejemplos muestran algo esencial. Independientemente de si son verdaderas o no, las profecías influyen en la manera en que actuamos. Y, muchas veces, son nuestras propias acciones las que hacen que parezcan inevitables. Aquí entra un concepto psicológico fascinante: la profecía autocumplida, estudiada por el sociólogo Robert K. Merton. Funciona así. Cuando creemos firmemente que algo va a suceder, nuestro comportamiento cambia sutilmente, haciendo que ese evento realmente se concrete. Esto no solo se aplica a las profecías místicas, sino también a nuestra vida cotidiana. Imagina a dos estudiantes a punto de hacer un examen difícil. El primero cree que va a fracasar. Estudia poco, se pone ansioso, se autosabotea. Al final, realmente obtiene una mala nota. El segundo cree que tendrá éxito. Se esfuerza más, estudia con confianza y mantiene la calma durante el examen. ¿El resultado? Una excelente calificación. La profecía del fracaso o del éxito se cumplió no porque estuviera escrita en las estrellas, sino porque cada uno actuó de acuerdo con la creencia que tenía. Si Voldemort nunca hubiera oído la profecía, ¿realmente habría sido derrotado? Si Harry nunca hubiera sabido que era el elegido, ¿habría reunido el valor necesario para enfrentarlo? La profecía no fue un decreto divino, sino un desencadenante. Voldemort, al intentar evitar su destino, terminó creando las circunstancias que lo llevaron a su propia caída. Lo más interesante es que Harry tenía una elección. Como explicó Dumbledore, son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que realmente somos, mucho más que nuestras habilidades. Esto significa que, si Harry hubiera ignorado la profecía, tal vez nunca se habría cumplido, pero al aceptarla y actuar en consecuencia, la hizo realidad. Y si esto es cierto para las profecías, ¿también lo es para nuestras vidas? Todos hemos crecido escuchando profecías sobre quiénes somos y lo que podemos lograr. Nunca lo lograrás. Esto no es para ti. Naciste para esto. Estas frases actúan como pequeños encantamientos que moldean la manera en que nos percibimos a nosotros mismos. Si escuchamos repetidamente que somos incapaces, comenzamos a creerlo. Si nos dicen que tenemos un talento especial, empezamos a actuar de acuerdo con esa expectativa. Al final, lo que parece ser el destino podría ser solo la forma en que internalizamos y reaccionamos ante estas profecías. Y esto nos lleva a la pregunta final. Si el destino realmente existe, ¿podemos cambiarlo? Ese es el tema del último capítulo. ¿Alguna vez te has encontrado mirando hacia atrás en una elección del pasado y preguntándote, ¿y si hubiera hecho algo diferente? Tal vez fue una decisión sencilla, como una amistad que comenzó en un momento inesperado, o una elección importante, como la carrera que sigues. Esos momentos, aunque aparentemente pequeños, pueden definir el curso de nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. En Harry Potter, una cuestión central gira en torno a las profecías. Sugieren que el destino de ciertos personajes está predestinado, que hay un camino a seguir sin posibilidad de desviarse. Sin embargo, a lo largo de la saga, vemos que ese destino no es inmutable, y ahí surge la gran pregunta. ¿El destino es algo que podemos cambiar o realmente está escrito, como una historia que ya conocemos de memoria? Harry Potter, el elegido, fue marcado por una profecía desde el momento de su nacimiento. La profecía decía que un niño nacido a finales de julio tendría el poder de derrotar a Voldemort. Esto parecía ser un destino inevitable, y todos a su alrededor, incluido el propio Voldemort, creían que la profecía se cumpliría. Pero, a lo largo de la historia, vemos que la naturaleza del destino, especialmente en el mundo mágico, no es tan clara como parece. La profecía que moldea la vida de Harry es fundamental para su viaje, pero al mismo tiempo
también crea una gran ilusión de inevitabilidad. La verdad es que el propio Voldemort, al tratar de evitar que la profecía se cumpliera, en realidad la convirtió en realidad. Es decir, al intentar manipular los eventos, solo contribuyó a que los acontecimientos siguieran el camino que más temía. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Realmente nuestras elecciones nos colocan en un camino predeterminado? ¿O al intentar evitar algo, terminamos creando exactamente aquello que tememos? Si volvemos a los momentos en que Voldemort eligió atacar a Harry cuando aún era un bebé, o incluso cuando intentó matarlo en el cementerio en Harry Potter y el Cáliz de Fuego, vemos que el propio miedo a un destino inevitable impulsó acciones que de hecho ayudaron a cumplir esa misma profecía. Voldemort teme tanto a la muerte que se ve atrapado por ella. Al tratar de evitar lo que él creía que era una muerte inevitable, la atrajo aún más. Esto es un claro ejemplo de cómo el miedo al destino puede aprisionarnos, convirtiéndolo en una profecía autocumplida. Sin embargo, en medio de todas estas predestinaciones, Harry Potter también nos enseña una poderosa lección sobre el libre albedrío. Aunque era el elegido, la verdad es que Harry tomó una serie de decisiones a lo largo de su viaje que fueron fundamentales para su victoria sobre Voldemort. Eligió el coraje, la amistad y la autosuperación, sin dejarse definir por la profecía. En Harry Potter y la Orden del Fénix, por ejemplo, cuando Harry se da cuenta de que su vida no debe estar gobernada por una profecía, toma una decisión crucial. Decide luchar por la vida y por las personas que ama, independientemente de lo que esté escrito en cualquier predicción. Comprende que no es la profecía la que define su vida, sino sus propias elecciones. Y este mensaje también se refleja en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces nos dejamos paralizar por el miedo a un destino que creemos que ya está trazado? Ya sea el miedo a fracasar, a no alcanzar nuestros objetivos, o simplemente a no ser lo suficientemente buenos. Pero la verdadera magia está en darnos cuenta de que, al igual que Harry, tenemos el poder de elegir. Podemos cambiar el rumbo de nuestra historia en cualquier momento. En la filosofía, este dilema es eterno. ¿El destino es inmutable o somos libres para moldear nuestras vidas con nuestras elecciones? El concepto de libre albedrío ha sido debatido durante siglos, con pensadores como Sartre afirmando que la libertad es el aspecto esencial de la condición humana. Sartre creía que, a pesar de todo, somos los únicos responsables de nuestras elecciones y, por lo tanto, del rumbo de nuestras vidas. Por otro lado, el determinismo, defendido por filósofos como Spinoza, propone que nuestros actos son consecuencia de causas anteriores y que, por lo tanto, nuestra libertad sería solo una ilusión. Lo fascinante, entonces, es que la saga de Harry Potter parece mostrarnos que ambos conceptos pueden coexistir. Aunque el destino de Harry fue, en cierto modo, moldeado por factores que estaban fuera de su control, las decisiones que tomó, desde el momento en que decidió enfrentarse a Voldemort, hasta la forma en que se relacionó con sus amigos y manejó sus emociones, fueron fundamentales para el resultado final. Al igual que en Harry Potter, nuestras elecciones están lejos de ser simples. Constantemente nos enfrentamos a factores externos, como la sociedad, la educación, las presiones familiares y los imprevistos de la vida. Sin embargo, lo que marca la diferencia es cómo elegimos responder a estos desafíos. Cada elección, por pequeña que parezca, nos acerca o nos aleja de nuestro verdadero propósito. El concepto de destino a menudo puede llevarnos a la ilusión de que estamos a merced de fuerzas externas. Pero la verdad es que, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de control, siempre tenemos la capacidad de actuar. Podemos decidir cómo reaccionar, cómo comportarnos y, lo más importante, cómo vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Entonces, la gran pregunta que queda para nosotros es:
¿Estás dejando que el destino controle tu vida o estás tomando el mando y creando tu propio camino? Al igual que Harry, tenemos la capacidad de moldear nuestro futuro, sin importar lo que el pasado o la profecía nos haya reservado. La verdadera magia está en las elecciones que hacemos ahora, en el poder de decidir que lo que viene será el reflejo de nuestras intenciones y acciones. A lo largo de nuestro recorrido por el universo de Harry Potter, nos sumergimos en un mundo de magia, donde las profecías y el destino parecen ser fuerzas inmutables. Pero, si hay una lección que podemos extraer de la historia de Harry, es que el verdadero poder no está en las profecías ni en fuerzas externas que intentan controlarnos, sino en nuestras propias elecciones. Lo que vemos en Harry, en Hermione, en Ron y en todos los personajes que enfrentan sus propios destinos, es un mensaje poderoso. El destino puede ofrecernos un camino, pero somos nosotros quienes decidimos si lo seguimos o no. Harry estuvo marcado por la profecía desde su nacimiento, pero las decisiones que tomó, sus momentos de duda, valentía y sacrificio, fueron los elementos que realmente moldearon su destino. La profecía no era el final de la historia, solo el comienzo. Ahora, mirando nuestras propias vidas, ¿cuál es nuestro papel en la historia que estamos escribiendo? Las circunstancias pueden ser desafiantes. Las presiones externas, las expectativas e incluso las profecías modernas, ya sea la presión social para alcanzar el éxito o las creencias limitantes que tenemos sobre nosotros mismos, pueden intentar empujarnos hacia un camino ya trazado. Pero la verdad es que lo que realmente importa es lo que hacemos con todo esto. Puede que te sientas atrapado, pensando que tus opciones son limitadas, pero lo que Harry nos enseña es que, en última instancia, siempre hay una elección. Incluso cuando enfrentó la muerte de cerca, incluso cuando parecía que el destino lo condenaba a un final trágico, él tomó decisiones que desafiaron lo esperado. No se dejó definir por las predicciones ni por la presión. Eligió ser más que su profecía. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Cuántas veces nos sentimos acorralados por nuestras propias creencias sobre lo que es posible o no? ¿O por la presión de tener un destino trazado por otros o por la sociedad? La buena noticia es que, al igual que Harry, podemos aprender a desafiar estas fuerzas. El primer paso es entender que tenemos el poder de elegir y que nuestras elecciones tienen un peso real. No importa cuán grande sea el obstáculo, la acción que tomamos y la actitud que adoptamos ante la adversidad pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Sin embargo, este camino de transformación requiere valentía. Como Harry, debemos ser capaces de enfrentar nuestros miedos más profundos. El miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder el control. Porque, al final del día, lo que realmente define nuestro destino no son las cosas que nos suceden, sino cómo elegimos reaccionar ante ellas. No somos esclavos del destino. Este puede presentarnos oportunidades, pero depende de nosotros aprovecharlas. Lo que el universo nos da no es una sentencia irrevocable, sino una invitación a actuar, a marcar la diferencia, a elegir nuestro propio camino. Así que la pregunta ya no es, ¿qué me depara el destino? La pregunta es, ¿qué voy a hacer con las oportunidades que la vida me ofrece? Si alguna vez te sientes atrapado, recuerda a Harry. Él también tuvo momentos de duda y desesperación, pero a lo largo de su viaje tomó las riendas de su propia historia. Y, al igual que él, tú también puedes hacerlo. La clave está en no permitir que los miedos o las profecías de otros definan quién eres o lo que puedes lograr. Tienes el poder de escribir el final de tu propia historia. Ahora detente un momento y reflexiona. ¿Estás listo para escribir el próximo capítulo de tu vida, donde el control está completamente en tus manos? Recuerda, el destino puede lanzar los dados, pero somos nosotros quienes jugamos la partida.
Y la verdadera magia está en darte cuenta de que tú eres el autor de tu propio viaje.